Bienvenido a Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf. Nos alegra tenerte con nosotros. Te invitamos a tener un tiempo de oración y alabanza antes de la prédica. Aquí te dejamos una sugerencia de canciones. Ahora disfruta el mensaje que Dios tiene para ti. Queridos amigos de Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf, gracias por dejarnos entrar hoy a sus hogares. Mi nombre es Sergio López. Quiero que platiquemos sobre un versículo que es bien conocido, es bien famoso. Se encuentra en Habacuc 3:19. La versión Dios habla hoy lo cita de la siguiente manera: porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza de un ciervo y me lleva a alturas donde estaré seguro. Quiero leérselo también en la traducción al lenguaje actual. Ella lo dice de esta manera: Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Estos lugares altos son lugares seguros. Por eso, esta enseñanza se llama corre a la montaña, corre a ese lugar seguro. Hay otro versículo muy famoso de Habacuc 3 y está precisamente en los versículos 17 y 18. Dice: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Ahora, lo curioso del libro de Habacuc es lo siguiente: cuando él dijo estos versículos, él no estaba todavía en esos lugares altos, en esos lugares seguros. Muy por el contrario, Habacuc estaba viviendo una pesadilla. Habacuc estaba en medio de una crisis. Habacuc es un libro que tiene 3 capítulos. En el capítulo número 1 se describe las noticias malas que venían para el pueblo. Se describe un invasor tremendo, un invasor muy malo que venía, que iba a dominar, que se iba a llevar esclavo al pueblo, que iba a empobrecer al pueblo. Una crisis espantosa. Eso es lo que venía, esa es la visión que tuvo Habacuc, lo que venía. Dios le permitió ver lo que venía. En el capítulo número 2, luego de que Habacuc hace las preguntas adecuadas, en el capítulo 2, Habacuc presta atención a lo que Dios dice y Dios le responde. Y a raíz de esa respuesta, tenemos el capítulo 3 de Habacuc, que por cierto, es una canción, es una alabanza a Dios. Y en esta alabanza, en el capítulo 3, nosotros podemos ver cómo Habacuc se concentra en las cosas que Dios siempre ha hecho, en las cosas que Dios hizo antes con el pueblo. Y a raíz de eso viene la fe, viene la certeza, viene la seguridad con la que Habacuc dice: espera un momento, si Dios siempre nos ha cuidado. Dios sacó al pueblo de ser esclavos. Dios nos llevó por el desierto. Dios sacó agua de la roca. Dios abrió el mar. Dios nos sanó. Dios hizo muchas cosas. Entonces, ¿por qué Dios se iba a olvidar ahora de nosotros? ¿Por qué ahora que se está anunciando una crisis muy grande a nivel financiero en todo el mundo? ¿Por qué ahora que se están anunciando más muertes? ¿Por qué ahora que unas voces dicen es positivo que salgamos en el segundo bloque? Para los que están viendo esta prédica muchos años después, el segundo bloque es cuando vamos saliendo del confinamiento que trajo el coronavirus. Otras voces dicen no, salir del confinamiento solo va a traer más enfermos. ¿Y esto?
y expertos dicen que se viene la crisis económica más grande que se haya visto. Creo que esos expertos nunca consultaron otras crisis mundiales que se han dado, como por ejemplo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero Habacuc, en medio de todo esto, empieza a acordarse quién es Dios. Y dice, ¿por qué Dios ahora se va a olvidar de nosotros? ¿Por qué Dios ahora se va a olvidar de mí? Si Él ha hecho muchas cosas. Entonces, bajo ese criterio, es que Él se atreve a decir, ¿sabes qué? Aunque digan que no hay vacas en los corrales, aunque digan que no hay más manadas, aunque digan que no vamos a tener que cosechar ni vamos a tener que comer, con todo yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque Él es el que hace mis pies como de siervas y me hace andar en las alturas. Para los muchachos, disculpen que yo cito Reina Valera del 60. Él es el que me hace andar en mis alturas. El que hace mis pies como de sierva. Bajo esas circunstancias. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos esta mañana. Eso es lo que el Señor me ha puesto para que veamos esta mañana. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios en medio de todo esto? Pero para esa actitud se necesitan algunas acciones. Yo le llamé 3 acciones ante la adversidad. Y esas 3 acciones, rápidamente, esas 3 acciones son las siguientes. Como yo le cité hace un momento, en el capítulo 1 de Habacuc se plantea la situación tan terrible que viene para el país, para el pueblo. Pero Habacuc, ¿qué hace? Habacuc siguió meditando y masticando y consultando. Me imagino a Habacuc metido en Google en este momento, buscando qué dice tal experto, qué dice tal país, cómo cayó la bolsa. No, él no estaba haciendo eso. Y con esto yo no quiero decir que nosotros debemos ignorar todas las noticias, no. Ojalá veamos noticias, las noticias certeras, las noticias confiables, pero las veamos para que esto nos lleve a orar más, a buscar más al Señor. Pero Habacuc en el capítulo 2, en el versículo 1, dice lo siguiente: ya te he presentado mi queja. O sea que Habacuc pasó un tiempo presentándole al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Dicen que se viene la crisis financiera más grande de la historia. Señor, perdí mi trabajo, dicen algunos. Señor, me están pagando la mitad de mi sueldo. No sé, Señor, mi negocio no está facturando. No sé, ¿qué necesitas plantearle al Señor? Pero Habacuc lo hizo. Dijo, ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento. Fíjate bien, dice, voy a esperar tu respuesta. Yo no sé si lo que tú le estás presentando al Señor también tenga que ver con enfermedad, tenga que ver con una crisis familiar a raíz del confinamiento. La idea aquí y la primera acción que nosotros vemos es una acción de presentarte delante del Señor, de presentarle tu queja al Señor, o sea, presentarle tu caso al Señor con todos los detalles, pero no solamente eso, sino voy a esperar tu respuesta. Voy a esperar tu respuesta, dijo Habacuc. El capítulo 2, versículo 1, se plantea esta, por decir así, esta actitud o esta acción que tuvo Habacuc de esperar la respuesta de Dios. Y tú vas a ver del versículo 3 en adelante cómo Dios responde a esa acción. Y Dios le dice entonces a Habacuc lo que Dios va a hacer por el pueblo. Recuerdo que hace un tiempo estuvimos experimentando un episodio un poco difícil. Incluso personas de nuestra iglesia, varios de ellos, se habían quedado sin trabajo, negocios habían caído, había una situación difícil. Y yo estaba invitado a predicar un domingo y pasé esta actitud de decir, Señor, te presento cómo está la situación de la iglesia, cómo hay familias ahorita en necesidad, personas que han perdido el trabajo.
y esperé hasta lo que el Señor me dijera. En nuestro Facebook de la iglesia tú puedes ver una prédica que está el 3 de noviembre del 2019. Y ahí tú puedes ver cómo a raíz de esperar en el Señor me mandó a decirle a la iglesia, estamos en zona de milagros, algo que todavía nosotros le citamos a las personas cuando están en alguna necesidad. Y ahí citábamos este episodio de Lázaro, de las hermanas de Lázaro. Y decimos todavía, hasta el día de hoy, decimos, aun cuando veas que la piedra ya está puesta, aún así estás en zona de milagros. Porque aún así Dios todavía puede obrar. Y yo recuerdo que para ese año el Señor me había mandado a decir, los últimos 3 meses del año van a ser los mejores. Vamos a cerrar bien el año. Yo lo empecé a decir en los grupos, en el grupo pequeño donde iba cuando me ponían a orar. Yo les compartía eso, les compartía a todo el mundo y me atreví a decirlo en la iglesia. Me atreví a decirlo meses antes en la iglesia. Yo les decía los últimos 3 meses porque yo estaba completamente convencido de que por el hecho de esperar en Dios a ver qué Él decía, por ese hecho podíamos confesar que los últimos 3 meses serían los mejores. Y pasó exactamente como Dios lo dijo. En el mes de noviembre, en octubre, noviembre y diciembre empezaron a llamar a personas a sus trabajos. La gente empezó a recobrar el trabajo, los negocios empezaron a levantarse y cerramos el año como Dios lo había dicho. Ante una situación como la que tenemos ahora, tú vas a necesitar más allá de oraciones de 15 minutos, más allá de oraciones pequeñas, oraciones donde pasas media hora en la presencia de Dios, pasas media hora y dices, bueno, ya me aburrí, ya dije lo que iba a decir. Vas a necesitar más que eso. Cuando esta pandemia empezó, cuando llegó a Panamá, yo me puse en oración. Yo soy padre de familia, yo tengo una empresa y yo me puse en oración. La angustia quería venir a mí, la preocupación que va a pasar. Y luego de estar, y esto te lo digo no porque hay una medida de tiempo que tienes que estar frente a Dios, sino quiero resaltar que no son oraciones de 10, 15 minutos donde Dios te va a revelar lo que Él va a hacer contigo. Son oraciones más profundas. Me acuerdo que ese día yo estuve más de 2 horas buscando una palabra hasta que escuché la voz de Dios que me dijo, mi iglesia no solamente saldrá viva, sino que también saldrá prosperada de esta situación. Y a partir de ese día yo empecé a confesarlo, empecé a decírselo a todo el mundo. Y te lo digo hoy, la iglesia de Dios no solamente saldrá viva, sino que también saldrá prosperada de esta situación. Cuando te menciono mi empresa, hace más de 16 años yo trabajaba en una librería. Era feliz en esa librería. Vendía libros, limpiaba los baños, a veces era cajero y así mismo era el salario. Pero ya yo tenía una familia. Y un pastor me regaló, en ese tiempo existían unas cosas que se llamaban cassette. Me regaló un cassette de una enseñanza de Mike Murdock, un pastor de Estados Unidos. Y el pastor Mike Murdock en ese cassette enseñaba, él decía, en la casa del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de sabiduría. Yo me acuerdo que escuché tanto esa cinta que la llegué a destruir de tanto lo que la escuché. Y empecé a preguntarle, Señor, ¿cuál es mi sabiduría? ¿Cuál es mi sabiduría, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Porque no voy a trabajar así pues toda mi vida. ¿Qué tengo que hacer para poder hacer algo más significativo? Y recuerdo haber estado 21 días en ayuno y oración. ¿A qué me refiero? A que vas en ayuno a tu trabajo, la hora de almuerzo, por decir así, el tiempo de almuerzo yo lo utilizaba para orar. Me iba al depósito de la librería y allá atrás oraba 21 días orando, diciendo, Señor, ¿cuál es mi sabiduría? ¿Qué sabiduría me has dado a mí, Señor, para poder traer esa abundancia de pan o para poder hacer algo significativo, Señor? Y recuerdo que había un pastor, él era estadounidense aquí en Panamá,
Él llegaba, platicaba con nosotros, era muy, muy buena onda. Él platicaba con todos, le gustaba que platicáramos de libros y todo. Y cuando se cumplieron los 21 días de estar frente a la presencia de Dios, preguntándole, Señor, ¿cuál es mi sabiduría? Este pastor entró por las puertas de la librería y ese día no saludó a nadie. Yo estaba al final de la librería colocando algunas cosas. Este pastor no saludó a nadie, entró directamente, llegó frente a mí y tampoco me saludó. Solamente puso su dedo frente a mí y me dijo, tú le has estado preguntando a Dios cuál es tu sabiduría. Ante algo así uno solamente puede quedarse sorprendido. Y ese día ese hombre me dice, Dios me manda a decirte cuál es tu sabiduría. Y él me dijo lo que debía hacer. Y luego de haber tenido claro cuál era la sabiduría que Dios me había dado a mí y con qué Dios me iba a usar para poder hacer algo más significativo, Dios todavía me dio un año más en un lugar de mucho aprendizaje, de mucha importancia para lo que yo hago ahora en mi negocio. Y todavía en ese lugar aprendimos. Dios me dio una gracia delante del director ejecutivo de ese lugar, que me llamaba a su oficina y me decía, ve Sergio, hagamos la planificación. Bueno, en este caso él era argentino y me decía, vení, hagamos la planificación anual. Y me enseñó a hacer planificación estratégica, me enseñó muchas cosas y él mismo me motivaba y me decía, mira, aquí tú vas a tener que hacer lo tuyo propio porque aquí tu crecimiento, yo te puedo mandar a otros países y esto, pero tú no vas a querer estar sin tu familia y esto. Así que él mismo me animaba, me impulsaba a hacer cosas como las que ahora estamos haciendo. Hace 15 años empezamos Grupo Triunfa. Pero el tema aquí es, lo que Dios va a hacer contigo no son oraciones, no viene de oraciones de 15 minutos. Viene de tiempos profundos en el Señor, buscando en su palabra, buscando en su presencia, estando en su presencia. Quizás sean noches enteras, quizás sean mañanas enteras, quizás sea un tiempo de buscar y buscar, quizás sean ayunos de varios días, insistentemente. Y con insistencia no me refiero a querer doblarle el brazo a Dios, sino la insistencia de permanecer hasta que Dios te diga, hasta que escuches la voz de Dios y Dios te diga cuáles son sus planes específicos para tu vida. Cuando tú conoces los planes específicos para tu vida, entonces tú vas a avanzar, tú vas a caminar como lo hizo Habacuc. Esa actitud que nosotros vemos de decir, Señor, tú haces mis pies como un venado y me haces correr a las alturas, a lugares seguros, Señor. ¿De dónde viene esa actitud? Nos gusta cuando la palabra de Dios dice y nos compara con el cedro del Líbano. ¿Te acuerdas? La palabra nos compara con el cedro del Líbano. ¡Ah! Grande, imponente, fuerte. Pero acuérdate que el cedro del Líbano crece en lugares difíciles, crece en lugares secos. En lugares difíciles. Para poder crecer, el cedro del Líbano tiene que romper piedra, tiene que romper y buscar los nutrientes. Esas raíces son tan grandes como el árbol que tú ves arriba. Entonces, para ser cedros del Líbano delante del Señor y en este mundo, primero tenemos que romper piedra, tenemos que buscar los nutrientes que la palabra de Dios tiene, que la presencia de Dios tiene, pero no los tiene aquí encimita. No los tiene viendo un video el día domingo solamente. No los tiene incluso cuando abran las iglesias y yendo un domingo a la iglesia. No. Para ser cedro del Líbano y para tener la actitud que tuvo este hombre, se necesita tiempo metido, rompiendo la roca, rompiendo hasta buscar los nutrientes que de verdad Dios tiene escondidos. Cosas que ojo no oyó, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene guardadas para ti. Él las guardó en tu corazón. Pero esas no se descubren con 15 minutos. Esas se descubren con un tiempo profundo buscando en la presencia de Dios. Entonces, esa sería la primera actitud o la primera acción. La segunda acción, una vez que Dios le dijo a Habacuc lo que iba a hacer, nosotros vemos en el capítulo 3 que Habacuc se da a la tarea de recordar lo que Dios ha hecho.
Y esa es la segunda acción a la que yo quiero invitarte a esta hora. Que tú empieces a recordar lo que Dios ha hecho. Y eso no es nuevo. No era nuevo para Habacuc y no es nuevo para nosotros. La tradición judía nos habla de que cuando el pueblo de Dios se tenía que ver frente a una batalla, frente a una conquista, frente a algo muy difícil, la tradición dice que siempre el pueblo iba y abría un libro que misteriosamente se ha desaparecido, un libro que le llamaban el libro de las victorias de Jehová. Y ellos consultaban el libro, antes de ir a una batalla consultaban el libro y veían qué es lo que Dios ha logrado anteriormente, qué es lo que Dios ha hecho anteriormente. El misterioso libro aparece en Números 21:14. Ahí aparece citado el libro, en algunas versiones dice el libro de las batallas de Jehová y en otros dice el libro de las victorias de Jehová. Lo que yo quiero es que invitarte a que cada uno de nosotros, cada familia, tenga su libro de victorias de Jehová. Tienes que tener tu propio libro de victorias de Jehová. Tienes que sentarte con tu familia. Nosotros tenemos aquí en nuestra casa algunos lugares estratégicos donde hay unas fotografías, pero no son unas fotografías para ver dónde estuvimos o para ver cosas. Son estrategias. Están puestas intencionalmente para recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay una pared donde yo tengo unas fotografías y Dios sabe en mi familia que le llamamos una pared del testimonio. Si tú entras a mi casa vas a ver unas fotografías y no te van a aparecer más que fotografías simples. Pero para nosotros es una pared donde pasamos por ahí y recordamos las cosas que Dios ha hecho. Cerca de nuestro comedor hay otra que armamos ahí. Pero es para recordar las cosas que Dios ha hecho. Mi esposa tiene un álbum donde tiene las victorias, tiene lugares donde Dios la ha llevado, tiene cosas que Dios ha hecho. Yo lo tengo en mi teléfono, tengo unas fotografías de cosas que Dios ha hecho conmigo. Y créeme que muchas veces tú vas a necesitar, con pandemia o sin pandemia, con crisis o sin crisis, tú tienes tus propias crisis y vas a necesitar abrir de alguna manera tu libro de las victorias de Jehová. Eso es lo que estaba haciendo Habacuc en el capítulo 3. Eso es lo que estaba haciendo. Si tú lo lees, tú vas a ver que la canción que él cantó estaba guiada hacia recordar todo lo que Dios había hecho. Entonces, recuerda, libro de las victorias de Jehová. Y como te cité anteriormente, me di el permiso de citar las prédicas que tenemos en el Facebook de Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf. Recuerdo que el 22 de abril del 2018 prediqué algo que se llamó Activa tu Fe. Y allí hablamos estos principios con ejemplos y otras cosas. Quizás si te encuentras en la oportunidad puedas verla. Pero son los mismos principios, ¿sí? En tu libro de victorias de Jehová. Había otro principio en esa prédica que era confesar, hablar en fe, que de ese quiero que terminemos hablando hoy. Y había otro principio que es mírate como Dios te ve. Si tú estás en esta situación y piensas hubiera ahorrado más, hubiera hecho esto, hubiera tomado la otra decisión, eso en este momento no sirve de nada. Lo que sirve en este momento es verte como Dios te ve, con la misericordia que Dios te ve. Ahora, si tú ves Salmo 42, vas a ver una actitud también donde el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pero esa que nosotros lo citamos tan fácilmente, eso viene de recordar lo que Dios ha hecho. Si tú ves al salmista en ese salmo, habla de cuando entró dirigiendo la alabanza y dirigiendo al pueblo porque llevaban el arca, porque llevaban la presencia y danzaban en la presencia de Dios. Él empieza a recordarse lo que Dios ha hecho. Pero sí, la presencia de Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros. Dios ha hecho esto. Espera, alma mía. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te abates, alma mía? Si yo aún he de alabar al Señor, Salvador mío y Dios mío. Esas palabras que nosotros leemos tan fácilmente, que citamos y que publicamos tan fácilmente, no vienen así nomás.
vienen de un tiempo de espera en el Señor hasta que Dios te diga qué va a hacer con tu vida, vienen de un tiempo de recordar, de una actitud de recordar lo que Dios ha hecho anteriormente en tu vida. Y finalmente, que es hablar en fe. Eso es lo que nosotros estamos viendo en Habacuc 3:19, cuando él dice, Dios es el que hace mis pies como los de un venado, para que pueda correr en esas alturas donde estoy seguro. Habacuc en ese momento todavía no estaba en esos lugares altos. En ese momento él todavía no había visto la victoria, pero ya lo estaba confesando. Y esa es la tercera actitud o la tercera acción a la que yo quiero invitarte esta mañana. Y eso tampoco es nuevo. Marcos 11:23 dice lo siguiente: que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no lo dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí? Lo que diga, este es un principio para nosotros los hijos de Dios. Así hizo Dios el mundo y dijo Dios, dice la palabra de Dios, que el hombre come del fruto de sus labios. ¿Qué estamos diciendo nosotros en medio de este tiempo? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Está bien cuando nos sentamos como matrimonio a analizar los números, a ver los números fríos y tomar decisiones. Eso está bien. Cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, mira, aquí el camino es cerrar esto, ¿sí? Hoy precisamente me llamaron de mi contrato de teléfono celular y me dijeron, vemos que el último mes, vemos que el último mes usted no activó su plan que se paga mensualmente. Yo le dije, sí, no lo activé. ¿Por qué? Porque estoy en la casa, porque ahorita no estoy saliendo, y porque ahorita tenemos todos los gastos al mínimo. Todos los gastos al mínimo en este momento. Es una decisión que tomamos. Bueno, entonces ¿sabe qué? Le vamos a regalar el mes. Y si usted quiere en julio, o sea, todo el mes de junio, a partir de hoy, usted tiene su contrato como siempre de teléfono. Y el mes de julio, si usted quiere el tal día de julio, usted paga su contrato y si no nos avisa y nosotros, porque usted es un buen cliente y lo que sea. Entonces, eso resultó de una decisión que hemos tomado. Pero está bien cuando nosotros hablamos de esa manera, pero no así cuando ya confesamos. Es decir, cuando estamos sentados tomando decisiones es una cosa, pero cuando ya confesamos durante el día, ya empezamos a hablar en fe. Esto también lo vemos en Hebreos 11, 20 y 21. Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso, cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. Esta es una actitud de la que venimos hablando hace mucho tiempo, de hablar en fe, de confesar, de decir, Dios es el Dios que nos va a levantar. Dios es el Dios que cuida de nosotros. Estamos en sus manos. Él es nuestro proveedor. Él ha sido nuestro proveedor todos estos años. Él será nuestro proveedor. El mismo Dios que a mí me dijo qué hacer y iniciar mi empresa hace 15 años, es el mismo Dios que nos sostiene, que nos ha sostenido todos estos 15 años, que nos seguirá sosteniendo. Es el mismo Dios que te abrió esas puertas en ese trabajo hace un tiempo. Es el mismo Dios que puede volver a abrir esas puertas. Es el mismo Dios que lo va a hacer. El Dios que está alineando todas las cosas para cumplir su propósito en tu vida. Entonces, estas son las 3 acciones que yo quiero dejarte esta mañana. Esperar en Dios, pero esperar fuertemente en Dios, ¿sí? Recordar lo que Dios ha hecho y empezar a hablar en fe, empezar a confesar lo que Dios hará en tu vida. Quiero invitarte también, si estás fuera, si estás lejos de ese Dios, quiero invitarte a que el día de hoy tú te apegues a ese Dios. Tú te apegues a ese Dios que va a levantarte y que va a bendecirte. Si has estado lejos de Dios por una u otra circunstancia, no importa lo que haya pasado atrás, ven ahora a los brazos de tu Salvador.
Puedes decirle: Señor, te abro las puertas de mi corazón, entra en mi vida, reina en mi vida. Quiero, Señor, aceptar el perdón de mis pecados y empezar una nueva vida en ti. Si lo hiciste, escríbenos para poderte enviar otra literatura y para poderte enviar algo más que te ayude. Sin más por el momento, solamente quiero invitarte a poner en práctica las cosas que hemos aprendido hoy y las cosas de Cristo que has estado aprendiendo en este tiempo de cuarentena. Dios te bendiga, y te pido también, o le pido al Señor también, que bendiga tu casa, que Jehová te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en tu vida paz, que te rodee de favor y que te rodee de su misericordia. Sin más por el momento, solamente te invito a que digamos: Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por este domingo, por esta semana. Gracias, Señor, por las actividades económicas que reinician mañana. Gracias, Señor, porque tú estás guardando mi casa, porque tú estás guardando mi familia, porque tú estás guardando mis finanzas. Te bendecimos, Señor, y bendecimos a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te damos la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. También agradecemos a Dios porque estás escuchando su palabra a través de este canal, que de seguro es de gran bendición para ti, para tu familia, para todo tu hogar. Querido amigo, si nos ves por primera vez o has visto otros videos, pero has tomado la decisión más grande de tu vida, que es aceptarlo como Salvador personal, te invitamos a que veas el video que aparece en la parte de arriba. Vas a recibir la información que necesitas para esta nueva etapa de tu vida. Hermano, no te vayas sin ver los anuncios que hemos preparado para ti. Nos despedimos, no sin antes pedirle a Dios que guarde tu hogar, que guarde tu vida, que guarde tu familia, que ponga cerco de fuego alrededor de cada uno de ustedes, y que pronto podamos estar todos juntos alabándole y glorificándole. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf, activa las notificaciones, déjanos tu like y comparte. Síguenos también en las redes sociales de Instagram y Facebook. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Dios te bendiga.